Bienvenidos a la sesión de un recorrido por la metodología PICO. En esta ocasión nos acompaña María José Dávila Rodríguez, consultora de soluciones para el área de ciencias de la vida en el CEBIER. ¿Qué vamos a hacer y qué vamos a identificar dentro de esta sesión? En esta sesión explicaremos cómo emplear la metodología PICO, paciente, intervención, control y resultado. Es una metodología que si bien, y por ahí vi algunos comentarios dentro del chat, que si bien está enfocado para el área de la salud, es una posibilidad para que ustedes también conozcan un poco de las diferentes metodologías que existen para identificar justamente diferente información relacionada a su área del conocimiento, específicamente para hacer el levantamiento bibliográfico y apoyar el desarrollo de revisiones sistemáticas. Nosotros hemos identificado que las revisiones sistemáticas son una temática, o es una temática, perdón, de alto interés para cada uno de ustedes, y pues entre más metodologías vayamos conociendo, pues ustedes van a ir también identificando la que sea de su preferencia, ¿no? En este caso, sí, vamos a tener un enfoque específico para ciencias de la salud, pero los invitamos a que se queden, que conozcan que esto existe, que de pronto y de alguna manera, si ustedes en algún momento están trabajando con un investigador del área de la salud, tengan la posibilidad de colaborar y también de conocer esta metodología. Entonces, no siendo más, yo le voy a dar la palabra a mi compañera María José. Les recordamos una vez más que la parte de preguntas y respuestas están en la parte inferior de su Zoom. Entonces, muchísimas gracias, Majo, te cedo la palabra. Gracias, Tati. Voy entonces a presentar mi pantalla. ¿Me podrían confirmar si ya la pueden ver? Sí, ya podemos verla. Listo, entonces, bueno, muy buenas tardes y buenas noches a todas las personas que nos están acompañando hoy. Como Tatiana ya mencionó, mi nombre es María José Dávila. Yo soy la consultora específicamente de las soluciones de ciencias de la salud, y dentro de estas soluciones tenemos Embase. Tal vez alguno de ustedes ya la conozca, ya la maneje, que es una herramienta especializada en literatura biomédica y de la salud, la cual también cuenta con un recurso específico, ¿no?, para poder entonces aplicar esta metodología PICO. Aunque todos los ejemplos a la tarde de hoy entonces van a ser un poco más enfocados a esta área de biomédicas y de la salud, si tienen alguna pregunta para poder entonces extrapolarlo, ¿no?, a otras áreas del conocimiento, pueden utilizar la sesión de Q&A. Entonces, iniciemos con lo que sería específicamente la metodología PICO, que nos permite. PICO, antes que nada, corresponde a un acrónimo. Cada una de las letras de este acrónimo tiene un significado diferente. La P se asocia con paciente, problema o población, es decir, lo que sería entonces nuestro grupo de estudio. La I significa intervención y sería esa acción que estamos ejecutando sobre nuestro grupo de estudio. La C se refiere a comparación o control, el cual es un campo que vamos entonces a trabajar cuando sea relevante. Y la O se refiere a resultado, del inglés outcome, y sería eso que queremos entonces monitorear o medir. Hay diferentes derivados de la metodología PICO, las cuales entonces van a incluir o el tipo de estudio. En este tipo de estudio entonces podría ser un ensayo clínico, por ejemplo, y también lo que sería el marco temporal en cuestión o de años o de grupo, ¿no?, de diferentes edades, y también lo que sería el entorno de interés. ¿Por qué es tan usado? Porque es interesante utilizar esta metodología PICO. Porque la metodología PICO nos va a permitir desarrollar preguntas que sean investigables y que puedan responderse. En cuestión de, luego de estructurar entonces esta pregunta, nos va a ayudar a estructurar entonces esos diferentes conceptos, porque cada una entonces de las letras del acrónimo va a ser un concepto clave, va a ser un concepto principal,
y convertir entonces ese bosquejo en una estrategia de búsqueda inicial que luego pasará por procesos entonces de perfeccionarla. El número de resultados que vayamos a obtener o que obtengamos a partir de la aplicación de esta metodología está bastante relacionada a qué tanto se ha publicado en el área. Entonces, sí tenemos interés en acompañar preguntas en donde haya publicaciones desde décadas, hace varias décadas, que sea una temática entonces que sea investigada por científicos en diferentes partes del mundo. Vamos a poder entonces encontrarnos con universos de resultados entre miles de resultados y hasta millones de resultados. Por el contrario, estamos entonces trabajando tal vez con una pregunta de una temática que, digamos, es un poco más incipiente, tal vez entonces de los últimos 5 años, vamos a tal vez encontrarnos una centena de resultados, y si es algo muy incipiente, si es algo entonces que apenas está empezando a llamar la atención, vamos a encontrar entre unidades a decenas, y si de verdad es entonces un gap, ¿no? Un hueco en la información, tal vez la pregunta entonces que realicemos, que estructuremos, no va a tener resultados. Entonces, esto deben tenerlo en consideración para que no se frustren cuando estén en esta parte entonces de analizar cuáles serían los diferentes resultados. Para hablar un poco entonces del background histórico, esta metodología, digamos que como metodología PICO, fue introducida en un artículo tipo editorial. Es un artículo bastante corto, una lectura bastante rápida, en el año 1995, y la introdujeron un grupo de médicos, los cuales entonces tenían interés en promover, ¿no?, el que se construyeran cuestiones o preguntas clínicas de forma correcta. En su momento, el contexto que le dieron era específicamente para la medicina basada en la evidencia. Hoy en día, digamos que va un poquito más allá de la medicina, va para todas las prácticas basadas en la evidencia, y el objetivo inicial era el de permitir abordar esas brechas de conocimiento durante los encuentros de los médicos con los pacientes. PICO nos va a ayudar entonces a, como ya he mencionado, formular una pregunta, y esta pregunta va a centrarse en el tema que sea más importante para nuestro paciente, para nuestra población. Este es un enfoque que tiene un énfasis bastante grande en intervenciones o terapias. Esta es la parte entonces de la letra I. Va a ser una estrategia que nos va a ayudar a identificar los diferentes términos claves para poder utilizar entonces en nuestras búsquedas de evidencia, y a seleccionar o a trabajar con resultados que se van a relacionar directamente con nuestra pregunta de investigación. Todos los chats, los enlaces que estoy mostrando aquí en la presentación, luego serán compartidos en el chat. Dando entonces continuidad, el problema o algunos entonces de los campos que podrían considerarse, o algunas de las temáticas que podrían considerarse en las diferentes letras del acrónimo serían: cuando estamos hablando entonces de pacientes, problemas o poblaciones, podríamos considerar el perfil demográfico de los pacientes, un problema primario de salud, las condiciones clínicas, problemas de salud. Ejemplos de intervenciones sería entonces el uso de medicamentos, el uso de terapias, de procedimientos o de exámenes diagnósticos. En el caso de comparaciones o controles, podríamos entonces trabajar con el uso de otros medicamentos, otros procedimientos, tratamientos, exámenes diagnósticos, trabajar con placebos, o simplemente no trabajar con ningún tipo de comparación y control. Y en el caso entonces del resultado, van a ser entonces cosas que podamos medir, y ejemplo sería el alivio de los síntomas, precisión del diagnóstico, impacto en la movilidad, entre otros.
Cuando estamos trabajando con esta metodología, cuando trabajamos al nivel de una misma línea, nosotros entonces vamos a asociar los diferentes conceptos de búsqueda con el operador booleano OR. Ojo, esto puede tener entonces algunas mudanzas, siempre hay excepciones a la regla. Más adelante les voy a mostrar un ejemplo. Y el operador booleano OR, para quien aún no se encuentra familiarizado, lo que nos va a permitir es, bueno, en realidad le va a permitir es a la base de datos que recupere resultados que hablen simultáneamente de todos esos términos que se consideraban. Entonces es un operador booleano, un operador lógico que nos va a permitir recuperar la mayor cantidad de literatura. Cuando vamos a asociar entonces ya las diferentes líneas de nuestra metodología PICO, esas líneas van a estar asociadas con el operador booleano AND, en español traduce y. Este operador entonces es el que me va a permitir que recuperemos únicamente esa información que se encuentra entonces aquí en la intersección de los diferentes conjuntos de información. Entonces, ese grupo de trabajos van a ser aquellos que se refieren a nuestro paciente simultáneamente a nuestra intervención, simultáneamente a nuestra comparación si existe y por último simultáneamente a nuestro resultado, o en el caso entonces que utilicemos también las letras T y S a el periodo de tiempo, a las configuraciones o al tipo de estudio. Algunos ejemplos entonces de modelos de preguntas que podemos realizar en el contexto de la salud con esta metodología. Entonces, el primer ejemplo que les voy a dar es cuando estamos interesados en realizar preguntas o en buscar búsquedas relacionadas con el uso de terapias o de tratamientos. Aquí en verde yo les estoy entonces mostrando o recordando cuáles son algunos de los tipos de estudios que son importantes en considerar, ¿no?, a la hora de revisar la literatura. En el caso entonces de terapia serían ensayos clínicos aleatorizados, estudios de cohorte, estudios de case control, series de casos. Siempre también es importante verificar si en el caso que estemos entonces trabajando con revisiones sistemáticas o que una revisión sea nuestro objetivo de producción final, si ya existe entonces alguna revisión que haya sido publicada relacionada con nuestra pregunta de investigación. Porque esto nos va a servir entonces ya tener un marco de referencia. Simplemente nos va a permitir entonces evaluar si es necesario, ¿no?, actualizar esa revisión sistemática o esas revisiones sistemáticas a partir de la nueva evidencia que se encuentra en la literatura. Y cuando hablamos de literatura, aquí también me voy adelantando un poco, estamos hablando entonces tanto de esa literatura publicada por pares, como en algunos casos lo que sería la literatura gris, que pueden ser preimpresiones, pueden ser conferencias, pueden ser tesis de diferentes niveles, maestría, doctorado. Bueno, ya mencioné conferencias, que sería la participación, por ejemplo, en congresos, entre otros. Ese grado de qué literatura o esa selección de cuál es la literatura que vamos entonces a buscar también depende de los criterios, ¿no?, que vamos a considerar para nuestra revisión. En el caso de revisiones entonces sistemáticas, debemos, digamos, que garantizar que estamos buscando en la mayor cantidad de fuentes de información posible. Pero bueno, sin desviarme más, ¿cuál sería entonces un modelo de pregunta relacionada con terapias? En nuestro paciente, problema de salud o población, ¿cuál es el efecto de la intervención? Eso que estamos haciendo entonces sobre nuestro paciente, problema, población, sobre el resultado que queremos acompañar, que queremos medir, en comparación con, entonces, esa comparación o ese control dentro o del marco temporal o del tipo de estudio.
Entonces, estos modelos que les estoy aquí presentando son eso, modelos. Ustedes pueden entonces luego simplemente realizar los ajustes que sean necesarios para cada uno de sus campos de investigación. En el caso entonces de un modelo de pregunta con enfoque en el diagnóstico, sería por ejemplo aquí, son las intervenciones o la intervención de interés más precisos en el diagnóstico de, aquí sería nuestro problema, probablemente sean entonces problemas de salud, en comparación con, aquí nuestra comparación entonces sería una intervención que ya se encuentre o que ya sea conocida, ¿no? Para el diagnóstico de ese nuestro problema de salud, y aquí el resultado que queremos monitorear. En el caso entonces de diagnóstico va a valer bastante la pena intentar tener un énfasis, ¿no? En lo que serían estudios cross-seccionales. En el caso entonces de preguntas relacionadas con lo que sería la etiología o la causa, ejemplos serían, vamos a considerar entonces nuestro paciente, nuestro grupo de población que tienen, aquí sería la intervención en, vamos a determinar si lo que queremos es monitorear el aumento o disminución del riesgo para un resultado de interés. Aquí, en este tipo de pregunta, vamos a tener que considerar probablemente otra comparación, una otra población que tengan o no acceso a ese control, a esa comparación de la intervención que estamos evaluando y de nuevo si aplica el marco temporal o el tipo de estudio. En este caso, entonces, tipos de estudios que podemos o que vamos a monitorear, que debemos monitorear, serían ensayos clínicos aleatorizados, tipos de estudios de cohorte, tipos de control de caso, casos de serie. En el caso entonces de preguntas relacionadas con pronóstico, que sería entonces la predicción, sería nuestra intervención de interés influye en el resultado que estamos acompañando en pacientes que tienen dado problema de salud y aquí entonces la información extra. Toda esta información que yo mostré aquí en verde, pueden entonces visitarlo o revisarlo un poco más a profundidad aquí en el link de estos niveles de evidencia desarrollados entonces por el OCEBM. Y para finalizar esta parte, podemos también con la metodología PICO trabajar entonces con preguntas también asociadas con prevención. En este caso sería, por ejemplo, para nuestro problema de salud o para nuestra población, el uso de, aquí sería nuestra intervención, reduce el riesgo futuro de lo que queremos entonces evitar en comparación con la comparación o el control de la intervención que estamos estudiando. Y en el caso de preguntas asociadas con interpretación, sería cómo percibe nuestra población de interés diagnosticado con, y aquí sería entonces la intervención, cómo se realizó entonces la técnica para llegar a ese diagnóstico, el resultado durante el tiempo. Esto van a tener entonces también la oportunidad, la verdad, como que gran parte de esta presentación me basé en esta guía de la universidad, bueno, tanto de la Sonoma State University como la de Chapel Hill. Voy a compartir también esos enlaces. Allí van a encontrar entonces como una guía mucho más detallada, ejemplos, estudios de caso, con el que pueden practicar fuera entonces de esta presentación. Probablemente algunos de ustedes se estén preguntando, si la pregunta que tengo no se encaja en ninguna de estas que estamos viendo en esta diapositiva, ¿qué hago? Entonces, no hay un zapato, esto quiero que lo tengan bastante claro, no hay una metodología que pueda entonces serle de utilidad a absolutamente todas las personas, todas las necesidades de investigación. Es por esto que podemos ajustar nuestra metodología PICO, si es posible ajustarla, o trabajar con al menos hay
por lo menos 25 alternativas de diferentes modelos, de diferentes frameworks que nos van a permitir estructurar tanto nuestras preguntas de investigación o de revisión como nuestras estructuras de búsqueda. Algunos ejemplos entonces sería la estrategia PEO, en donde vamos a considerar población, exposición y resultado. Esta es útil ¿para qué? Para acompañar temas de investigación cualitativos. La metodología Spider, en esta vamos a considerar muestra, fenómeno de interés, diseño, evaluación y tipo de investigación. Recuerden que estos acrónimos son en inglés, entonces por eso muchas veces al realizar la traducción en español, las iniciales no son exactamente las mismas del acrónimo. Pero bueno, ¿para qué sirve entonces la metodología Spider? Para tratar temas de investigación de métodos cualitativos o mixtos que se centren en muestras en lugar de poblaciones. En el caso de la metodología SPICE, vamos a considerar entonces un contexto, una perspectiva, intervención, comparación y evaluación. Esto nos va a servir para investigaciones cualitativas que estén evaluando resultados de un servicio, de un proyecto o de una intervención. Y tenemos, por ejemplo, también la metodología Eclipse, en donde vamos a considerar la expectativa, grupo de clientes, ubicación, impacto, profesionales y servicios, porque está diseñada para monitorear lo que sería investigación cualitativa asociada a resultados de políticas o servicios. Como estamos trabajando entonces con políticas o servicios, por eso vamos a considerar este apartado de grupos de clientes. Antes de mostrarles más ejemplos, me gustaría regresar aquí a la diapositiva anterior para reforzar que cuando nosotros montamos o ya desarrollamos nuestra pregunta de investigación, noten que el orden no es exactamente pico. Aquí, por ejemplo, está primero la I, luego, primero la P, luego la I, luego la O. Aquí, por ejemplo, entonces tenemos dos poblaciones. Esto va a variar porque la idea entonces es que la hagamos de una forma que haga sentido, ¿no? En español o en el idioma inglés. Luego entonces de plasmar entonces la pregunta, al tener entonces en cuenta cuáles serían los diferentes conceptos asociados a la metodología, ya partir a realizar entonces la estrategia de búsqueda. Para finalizar entonces esta parte de otras alternativas que tenemos, aquí por ejemplo este fue un print screen de el seminario que realizó una de mis colegas, Merit, de Introducción a la Búsqueda Sistemática en la Literatura Médica, en donde aquí lo que hace es indicar el tipo de revisión que tengamos entonces interés en desarrollar y cuál sería el formato de la pregunta más apropiada. Entonces, para efectividad va a ser PICO, para evaluación de costos económicos va a ser PICOC, que me va entonces a adicionar la parte que sería el contexto. Vamos a tener entonces también una metodología para prevalencia y o evidencia, para precisión, una mucho más específica para precisión de la prueba diagnóstica. La etiología y riesgo ya la había presentado en la diapositiva anterior, la PEO, para opinión de expertos y política. Vean que aquí es PICO, pero PICO con O minúscula. Y el cambio es que vamos a tener entonces la población, la intervención o fenómeno de interés y el contexto. Entonces este CO es referente a contexto. Y por último también para pronóstico vamos a poder utilizar la metodología PFO, que se centra en poblaciones, factores de pronósticos y resultados. Para continuar entonces aquí ya vamos a darle espacio a los ejemplos. Primero voy a traer dos ejemplos, luego vamos a tener un espacio entonces para realizar dos ejercicios. Vamos a considerar entonces la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las mejores opciones de tratamiento antibiótico empírico para la meningitis bacteriana? Entonces, si esta es nuestra pregunta,
al identificar los diferentes componentes, tendríamos que la P, en este caso, sería nuestra población, es pacientes con meningitis bacteriana. Aquellos que tienen entonces un problema de salud. Nuestra intervención, es decir, qué estamos haciendo sobre esa población, en este caso es administrarles agentes antibióticos. Estos serían entonces medicamentos, la terapia sería una terapia medicamentosa. La comparación, en este caso, de la forma como está escrita la pregunta, no tenemos ninguna comparación ni ningún control y tampoco de la forma como está estructurada nuestra pregunta vamos a tener un resultado. Podríamos entonces pasar y ejecutar nuestra búsqueda considerando únicamente los conceptos asociados con la población y con la intervención. Si queremos ser entonces mucho más específicos, vamos a poder trabajar con la comparación y con el resultado, siempre entonces que sea relevante para nuestras necesidades, para nuestros proyectos. Otro ejemplo que les traigo entonces hoy sería, en pacientes con cáncer de próstata, la terapia de privación androgénica reduce la tasa de recurrencia en comparación con la ausencia de tratamiento. Al analizar entonces esta pregunta tenemos que nuestra población o nuestro grupo no de interés son los pacientes con cáncer de próstata. La intervención que estamos realizando sobre esa población, la terapia de privación androgénica. La comparación, en este caso no tenemos ninguna comparación, entonces no vamos a considerar nada. Y el resultado que queremos monitorear es la reducción en la tasa de recurrencia de ese cáncer de próstata. Recuerden que lo ideal al considerar entonces los resultados serían resultados que podamos medir, que podamos entonces tener una escala, ¿no? Para saber si aumentó, si disminuyó, si mejoró, si empeoró. Y trabajar o intentar trabajar con estudios que hayan sido rigurosos en la parte de los hallazgos estadísticos. Entonces aquí también entra esa parte de ser capaces de analizar, ¿no? Y de definir qué tan relevante es los resultados que estemos considerando. Ejemplos de cosas entonces que podríamos medir están relacionadas a la calidad a la calidad de vida, al bienestar clínico, no a la parte de pruebas de laboratorio, salvo que nuestro interés sea entonces medir resultados relacionados, no sé, por ejemplo, con la precisión entonces de una prueba de laboratorio específica, vamos a suponer para identificar un biomarcador de interés. Recuerden que siempre todo esto vamos a poder entonces ajustarlo o debemos ajustarlo en función de nuestras necesidades de búsqueda. Vamos entonces a practicar y en este momento, bueno, primero les voy a leer la que sería entonces la pregunta y enseguida voy a liberar un poll para que voten por la opción que consideren como la opción correcta. La pregunta es, durante ensayos clínicos aleatorios, ¿qué riesgos asociados a la administración de insulina en comparación con placebos se han identificado en pacientes con diabetes? Voy entonces a lanzar esta primera pregunta y vamos a esperar que participe un porcentaje alto entonces de la audiencia de la tarde de hoy.
Bueno, ya participó el 37%. Vamos a ver si podemos llegar al 50%. Ya casi estamos ahí. 37. Listo, ya el 50% de los participantes votaron. Entonces voy a terminar, voy a compartir los resultados y al analizar entonces esta nuestra pregunta de investigación, los diferentes términos serían. Voy a seguir entonces el orden de la pregunta. Durante ensayos clínicos aleatorios. Aquí es bastante claro esta parte de ensayos clínicos aleatorios, entonces sería correspondiente a nuestra letra T o a nuestra letra S, específicamente entonces el tipo de estudio en el cual nos vamos a centrar. ¿Qué riesgos? Los riesgos, entonces eso que queremos verificar si existió, sería entonces nuestro resultado, asociados a la administración de insulina. Entonces, administrar la insulina es la acción que estamos ejecutando sobre nuestra población, sería entonces la intervención. En comparación con placebos, entonces, estos placebos serían el control, la comparación que vamos a considerar. Se han identificado en pacientes con diabetes. Entonces, nuestros pacientes, nuestro grupo de interés serían personas portadoras de diabetes. ¿Cómo se vería esto cuando ya lo llevamos a un recurso de información? Aquí en esta diapositiva yo les traigo el ejemplo de lo que sería trabajar dentro de Embase. Embase cuenta entonces con un formulario específico para ejecutar búsquedas con esta metodología PICO. Las funciones de las diferentes bases de datos entonces va a variar. Lo que debe ser común entonces a todas es que ustedes realicen ese ejercicio de identificar los diferentes componentes de la búsqueda. Recuerden que para realizar búsquedas bibliográficas exhaustivas, principalmente si el objetivo es entonces una revisión sistemática, un metaanálisis, deben ser consideradas simultáneamente varias bases de datos. ¿Cómo vamos a realizar la selección de estas bases de datos? Nos vamos a centrar entonces en lo que sería el área de cobertura de cada una. Recuerden que además entonces de las bases de datos multidisciplinares, que son transversales a todas las áreas del conocimiento, tenemos también bases de datos especializadas. Entonces, ejemplos, aquí dentro de los recursos Elsevier. Una base de datos multidisciplinar sería Scopus, una base de datos especializada es ya Embase, que se centra específicamente en la literatura de ciencias biomédicas y de la salud. Pero también tenemos, por ejemplo, bases de datos específicas para enfermería, específicas aquí para la literatura de Latinoamérica y el Caribe, entre otros. Entonces debemos realizar también ese trabajo de determinar cuáles son las bases de datos que vamos a utilizar para ejecutar nuestras búsquedas. Y recuerden que cada base de datos va a tener también su propia sintaxis. Entonces, los descriptores van a probablemente mudar de base de datos a base de datos. Para los que no saben, los descriptores entonces sería todo este vocabulario controlado que vamos a utilizar para ejecutar nuestras búsquedas, y la sintaxis también puede cambiar en algunos casos, por ejemplo, la sintaxis de cómo utilizar los operadores, tanto booleanos como los operadores lógicos. Entonces, los operadores de proximidad. Entonces es importante también verificar todo el material de cómo usar la base de datos
para respetar esa sintaxis y que no vayamos a tener errores porque estamos cometiendo entonces o pasando por alto alguna de estas pequeñas cositas de, no sé, utilizamos un paréntesis y utilizamos comillas y necesitamos el paréntesis, en fin, ese tipo entonces de detalles que son detalles más técnicos. Pero bueno, volviendo entonces aquí a lo que sería cómo ejecutar esta búsqueda dentro de Embase. Como yo quiero realizar entonces una búsqueda exhaustiva, yo voy a iniciar con todo lo que serían los descriptores. Aquí los descriptores entonces están en naranja. Y también le voy a permitir a la base de datos que trabaje simultáneamente con los diferentes sinónimos. Algo, por ejemplo, que vale la pena entonces realizar como un énfasis aquí. Ustedes pueden ver que cuando nosotros realizamos entonces la identificación de nuestros conceptos, el concepto para población era diabetes. Cuando me metí aquí a la base de datos y escribí diabetes, la propia base de datos me hizo la sugerencia. Mira, el descriptor más apropiado para buscar investigaciones relacionadas con diabetes es diabetes mellitus. Y en este caso, entonces, aquí vamos a tener la posibilidad de verificar dentro, en este caso, el tesauro, que es específico para esta base de datos, la clasificación del término diabetes mellitus. Vamos a suponer que luego, entonces, de darle una ojeada a este tesauro, nos damos cuenta que sería más interesante, porque va a ser mucho más preciso, utilizar entonces el descriptor diabetes maternal. Entonces podríamos hacer ese cambio, así vamos ya a comenzar con lo que sería perfeccionar entonces tanto nuestra pregunta de investigación como nuestras estrategias de búsqueda. Voy entonces a mostrarles luego entonces de rellenar aquí todos estos campos, incluyendo el del tipo de estudio, cómo sería dentro de Embase la estrategia de búsqueda. Entonces vean que tengo los diferentes grupos. Aquí esta primera línea o esta primera parte sería la P, luego la I, luego la C, luego la O y por último el tipo de estudio. Todos los diferentes grupos, ellos se encuentran entonces entre paréntesis y empiezo con los diferentes descriptores. Aquí están entonces en este tono rojizo y enseguida con el operador booleano OR estoy asociando todos los sinónimos. Y como ya había comentado, los diferentes conjuntos de información de forma automática fueron asociados con el operador booleano IL. ¿Por qué digo que este es un primer borrador de estrategia dentro de Embase? Porque este es un proceso, ¿no? Cuando estamos desarrollando entonces este tipo de estrategias, es un proceso que va a ser iterativo, tenemos que revisarlo, tenemos que verificar si estamos utilizando, si vale la pena utilizar tal vez más descriptores, tal vez más sinónimos. En esta parte de los sinónimos, entonces vale la pena, por ejemplo, aquí en la parte de insulina, incrementar entonces términos relacionados a nombres comerciales en nuestras diferentes regiones. O, ¿por qué no?, términos ya específicos en español o en otro idioma que sea de interés. ¿Por qué estoy diciendo entonces considerarlos como sinónimos? Porque bases de datos internacionales, todo el proceso de indexación se realiza en el idioma inglés. Lo que podemos hacer entonces para asegurarnos que estamos trabajando con el énfasis que queremos darle es, si es apropiado, incluir términos en otros idiomas, incluirlos pero como sinónimos. No vamos a poder trabajar con ellos como descriptores. Para las personas que aún no han participado en la sesión específica de cómo identificar, por ejemplo, palabras claves, cómo estructurar estrategias de búsqueda, aquí dentro del Xavier Live en la programación recurrente hay una sesión, los invito entonces a participar. Otra de las cosas entonces que vamos a necesitar es determinar, ¿no?, cuáles van a ser entonces esos
delimitadores de la literatura. Entonces, ¿qué vamos a considerar? Si vamos a considerar únicamente literatura en inglés o literatura en inglés, español y portugués. Si vamos a considerar entonces publicaciones únicamente del último quinquenio, de la última decenio, perdón. Vamos a considerar también lo que serían los filtros a ser aplicados. En estos filtros no me estoy refiriendo tanto, por ejemplo, los filtros que nos traen las bases de datos, sino a trabajar con los filtros que ya han sido entonces desarrollados y evaluados por diferentes autores. Normalmente los diferentes autores publican, ¿no?, estos filtros. Y en el caso, por ejemplo, de ensayos clínicos aleatorizados, si nos vamos a Centro Cochrane, al libro, ¿no?, de revisiones sistemáticas, vamos, por ejemplo, a encontrar el filtro Cochrane para monitorear, ¿no?, o asegurarnos que estamos buscando, recuperando todos los ensayos clínicos aleatorizados, tanto en Embase como en otras bases de datos. Siempre entonces se va a presentar en la sintaxis de las diferentes herramientas. Vamos entonces a realizar un segundo ejercicio para terminar entonces ya la sesión del día de hoy. En este ejemplo, entonces yo les traigo es el caso. Entonces les voy a describir cuál es la observación y cuáles son las necesidades. Entonces vamos a suponer que somos fisioterapeutas. Dentro de los pacientes amputados con dolor fantasma que su centro fisioterapéutico trata, algunos han sido medicados con gabapentina en vez de agentes analgésicos para tratamiento del dolor. Usted quiere saber si el uso de gabapentina es eficaz para este fin. Entonces, ¿cuáles serían ya los diferentes componentes? Y luego de identificar estos componentes, ¿cuál sería nuestra pregunta de investigación? Voy entonces a lanzar la segunda. Y de nuevo, vamos a ver si logramos por lo menos el 50% de la participación. Ya vamos por el 20%. Voy a aprovechar para buscar entonces los diferentes enlaces. Estos enlaces también los van a encontrar dentro de Researcher Academy. Vamos ya en el 36% de los participantes. %, ya casi entonces llegamos al 50%.
y la información de los links desapareció Hola, del Majo, computador. regálame un momento porque sí, hay varias comentarios en que no concuerda y yo creo que tienen razón las respuestas de la segundo ejercicio. Ah, Entonces, espérame, reviso un momento a ver si es Y de una vez. posible volverlo a dar un segundo y miramos aquí cómo podemos dale. revisar qué sucedió. Pero igual, puntos para los que se acordaban entonces de la pregunta anterior. Vamos a finalizar esta. Espérame, yo miro una cosa, si puedo hacer aquí rápidamente la... Ah, pero qué raro, si me sale bien aquí. ¿Qué será? Ah, de pronto me puedes ayudar a revisar, Majo, las respuestas de tu segundo ejercicio, porque creo que Mm, sí son las correctas. me está mostrando una privación androgénica, reducción tasa de recurrencia. Sí, a mí también me muestra el mismo. O sea que en realidad creo que sí estarían bien las respuestas sugeridas. Entonces fue probablemente mi error que te mandé las opciones. Las Sí. opciones, no, Creo que el espérate. ejercicio uno, el es del 2 y no estoy Sí, igual, siendo pero no bueno. experta en tema. Problemas en vivo y en directo. Pero bueno, entonces siguiendo con lo que sería el análisis, aquí vamos a considerar entonces que nuestra población son los pacientes amputados con dolor fantasma. Nuestra intervención, el uso de gabapentina, que fue un medicamento que no se desarrolló inicialmente con enfocado, ¿no?, para tratamiento de dolor. Nuestra comparación va a ser el uso de agentes analgésicos, nuestro resultado del tratamiento del dolor, y en este caso entonces no tenemos ni marco temporal ni tipo de estudio. Entonces, luego de identificar, ¿no?, estos componentes, podemos elaborar ya o estructurar nuestra pregunta. Aquí lo estoy haciendo con el modelo que les había mostrado algunas diapositivas atrás. Podemos entonces formularla de la mejor manera posible, ¿no? Y en este caso en específico, este es un ejemplo en donde al considerar nuestra línea de población, como en el caso entonces específico, yo aquí estoy hablando de nuevo de Embase, no tenemos un descriptor que hable de pacientes amputados con dolor fantasma. Vamos a tener que considerar el descriptor para amputados y el descriptor para dolor fantasma y asociarlos entonces con el operador y, en inglés AND, o si se considera que es mejor con operadores, por ejemplo, de proximidad. Otra de las consideraciones que podríamos entonces tener al empezar entonces a identificar cuáles serían esos descriptores para trabajar, sería que en vez de considerar tratamiento del dolor, podríamos también tal vez trabajar entonces con la percepción de alivio del dolor. ¿Por qué? Porque hay un descriptor que es mucho más apropiado que trata sobre esto, alivio del dolor. Entonces, este es un trabajo, ¿no?, que se tiene que realizar, como ya lo he mencionado, es un trabajo iterativo y lo importante entonces, antes de ir a trabajar en las diferentes bases de datos, es estructurar o identificar nuestros componentes, establecer nuestra pregunta y luego sí ir a las diferentes bases de datos e identificar cuáles serían los diferentes descriptores, las diferentes palabras claves y sinónimos más apropiados. Vamos entonces ya a darle paso a la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a ver, aquí tenemos bastantes preguntas.
Bueno, Claudio nos pregunta dentro del marco de la O, que sería el resultado de la metodología PICO, ¿podrías definir y poner ejemplos de las variables subrogadas? ¿Estás de acuerdo con que la mayoría de los medicamentos que se aprueban mediante las variables subrogadas? ¿Podrías, Claudio, dar entonces tal vez un ejemplo de qué sería una variable subrogada? Tal vez entonces escribir cuál sería el caso o la pregunta. La segunda pregunta también de Claudio es ¿cuál es la diferencia entre el tesauro de Embes y el tesauro de Mesh? Bueno, el tesauro de Embes se llama M3 y este es un tesauro, ¿no?, que es desarrollado por nosotros, por Elsevier, para toda esta parte de los tópicos, los descriptores asociados con ciencias de la salud. Dentro de sus funcionalidades o dentro de sus características está que él contiene todos los términos MESH, que es entonces actualizado y tiene un énfasis en lo que sería el uso de subheadings, de cualificadores, principalmente enfocados con medicamentos, con enfermedades, con la parte de lo que serían también tipos de estudios y el uso de dispositivos médicos, porque son varios entonces de los enfoques, ¿no?, de Embes. Y bueno, tiene toda esta parte entonces de como cualquier tesauro, ya mencioné que sufre los procesos de actualización, que siempre está con toda esta parte entonces de garantizar la mejor clasificación de los términos para tener la descripción más precisa. Y para los que no conocen entonces el MESH es el tesauro específico de la base de datos PubMed Medline. Claudio también nos pregunta, ¿recomiendas utilizar ChatGPT como asistente en Pico? Entonces, esa es una pregunta que, digamos, va más allá de ChatGPT, aplica entonces para todas las herramientas de inteligencia artificial. Debemos ayudarlas como asistentes. Y todo lo que nos digan este tipo de herramientas, debemos entonces evaluar si esa información es confiable. Para preguntas entonces simples, tal vez estos diferentes recursos sean capaces de identificar, ¿no?, cuál sería la P, cuál sería la I, cuál sería la C, cuál sería la O. En algunos casos pueden cometer errores, entonces es importante, ¿no?, ya desde esa parte de nuestra experiencia como investigadores, ser capaces de tener esa parte de discernir si está correcto o no. Algo que sí les puedo entonces digamos que proponer, ¿no?, facilitar, es utilizar estas herramientas para buscar lo que serían las traducciones al idioma inglés. Todas las bases de datos normalmente son bastante sensibles a errores gramaticales o errores de ortografía. Entonces vale la pena asegurarnos que estamos trabajando con los descriptores más apropiados. Tal vez vale la pena entonces preguntarles cuáles serían los sinónimos que podemos estar dejando por fuera y de nuevo utilizarlos entonces como asistentes, como herramientas que nos van a auxiliar en el proceso de desarrollar. Algo que no pueden confiar es, por ejemplo, si le preguntan, ¿cuál sería la estrategia de búsqueda en Embase o cuál sería la estrategia de búsqueda en la base de datos X o en la base de datos Y? Muchas veces no son estrategias muy precisas, tienen bastantes errorcitos, entonces no se confíen del todo. La siguiente pregunta que tenemos por aquí, vamos a darle entonces respondida. Los descriptores Embase se pueden encontrar en español, no, los descriptores de M3, por lo que toda esta parte de indexación entonces de Embase se hace en el idioma inglés, únicamente están disponibles en inglés. José nos pregunta, en la ecuación de búsqueda, por lo menos en Scopus, solo se pueden utilizar hasta 8 operadores booleanos. Y entonces aquí, Tati o Karen, no sé si alguna de ustedes pueda aportar un poquito más en esta respuesta.
dentro, por ejemplo, entonces de lo que sería Embase, ya vieron No, que podemos construir. en realidad, si quieres, Majo, voy a responderle a José Felipe con un enlace donde puede encontrar las wildcards también, que se usan Ok, desde Scopus, además de los booleanos, ¿vale? listo. Entonces ya comparten esta información. José, entonces dentro del chat nos compartió el enlace de la Biblioteca Virtual en Salud, específicamente con los descriptores en salud, que son los términos DEX, para los que quieran entonces darle una ojeada y familiarizarse con este tesauro. Alivio del dolor sería... Uy, Claudio. Las variables subrogadas son medidas de laboratorio que reemplazan medidas clínicas. Como yo no soy específicamente de esta área, no puedo entonces en este momento venir o ayudarte a estructurar entonces lo que sería una pregunta. Necesito un poquito más de información, pero para la segunda parte, M3 está solo disponible en Embase. M3 nutre también información, algunas partes de otras bases de datos, ¿no? Del Sevier. Se puede encontrar, por ejemplo, o sea, M3 como M3 solamente dentro de Embase, pero apoya algunas otras bases de datos. Digamos que no esa sería como una respuesta más específica para no darles muchas vueltas. Jorge nos pregunta si este webinar será disponibilizado entonces en el canal de YouTube. Van a poder mañana consultar esta grabación. Recuerden, pueden seguirnos entonces en las diferentes redes sociales como Elsevier Latam. El canal específicamente de YouTube es Elsevier Latam. Y ya para toda la parte de ciencias de la vida, de lo que serían esas soluciones de ciencias de la vida, nuestro canal oficial es Elsevier for Life Sciences. Bueno, me gustaría entonces... Marta, aquí hay una pregunta que no había visto. La metodología PICO se puede utilizar para el área de arte y humanidades. Mi disciplina es diseño gráfico y publicidad. De poder se puede. Lo que toca entonces es realizar ajustes. A ver, es que no tengo en este momento, no se me ocurre diseño gráfico y publicidad. Entonces podría ser algo así como, no sé, por ejemplo, considerar la población como grupo de jóvenes adultos, la intervención, lo que sea. Entonces, propagandas direccionadas con el uso de cookies, la comparación, no sé, comerciales en televisión y el resultado, aumento en las ventas o aumento en el conocimiento de un producto. Ese podría ser entonces, digamos que un ejemplo para el área de diseño gráfico y publicidad. De nuevo, es simplemente entonces identificar cuál sería el framework más adecuado y ajustarlo a nuestras áreas de conocimiento. Creo que esta ya era la última pregunta. A la pregunta de Claudio, entonces, luego intentaré darle seguimiento por email. Para los links, en este momento no sé qué se me hicieron, se me perdieron, pero en el link que van a recibir con la información, ¿no?, del certificado, dentro de Researcher Academy van a quedar entonces todos estos links disponibles para consulta. Les agradezco, aquí ya Karen los puso. Les agradezco entonces una vez más la participación de todos ustedes en la tarde, noche de hoy. Les doy la palabra a mis colegas para que puedan darle entonces información y consideraciones finales. Muchas gracias, María José, y bueno, muchas gracias a las personas que nos acompañaron en la sesión del día de hoy. Como ustedes saben, al finalizar la sesión y durante el transcurso de la semana, se les hará envío de la información para su certificado de asistencia. Por favor, estén muy pendientes de su correo electrónico y por supuesto los invitamos para nuestra siguiente sesión el martes, en el cual vamos a tener un autor invitado
y nos interesa muchísimo que nos puedan acompañar y puedan también conocer de estas experiencias de investigadores que así como ustedes nos van a compartir un poco de las buenas prácticas que vamos a tener en el perfil de autor con Scopus. Entonces, muy seguramente Karen, que como ustedes saben siempre está al pendiente de la publicación y difusión de las diferentes sesiones de Elsevier Live, ella nos va a estar acompañando y nos va seguramente a compartir mayor información durante la semana en nuestro canal de Facebook y también por correo electrónico. Entonces, pues muchísimas gracias, tengan una excelente tarde. Fue un gusto tenerlos el día de hoy. Muchas gracias, María José, y muchas gracias, Karen, con Pau. Entonces, tengan una excelente tarde y que estén muy bien.